Es Semana Santa en Guatemala. Los más fieles a la tradición han esperado impacientes durante todo el año para vivir intensamente estos días de recogimiento y devoción. Como en otras partes del país, en la región del Quiché los ritos católicos se mezclan con manifestaciones ancestrales de honda raíz indígena. La colorida amalgama religiosa refleja los sufrimientos y anhelos de un pueblo que funde el relato de la pasión de Cristo con las historias del Popol Vuh, el libro sagrado de los quichés. Entre sus ancestros mayas tampoco faltaron los días de penitencia, marcados en su preciso calendario como jornadas de silencio y meditación previas a un nuevo ciclo temporal. Hoy perviven repletos de simbolismo como medio de superación colectiva. La ciudad de Chichicastenango es el centro del sincretismo en Guatemala. La mítica iglesia de Santo Tomás permanece en lo alto de una antigua pirámide. Católicos y mayas quiché celebran sus respectivas ceremonias casi sin solución de continuidad espiritual. Los turistas aprovechan para inmortalizar imágenes que parecen reproducirse desde hace varios siglos. Fue a principios del 18 cuando el mítico templo albergó un hecho sin precedentes, el descubrimiento de la obra cumbre de la espiritualidad maya, el Popol Vuh, el libro sagrado de las antiguas historias del Quiché. Su autoría es incierta. Algún indígena lo escribió en idioma local y con grafía latina en los años posteriores a 1524, cuando llegaron los españoles a Guatemala. Pero hubo que esperar hasta 1701 para que un grupo de chichicastecos enseñara el texto al entonces párroco de la ciudad, el dominico andaluz Francisco Jiménez, que había sabido ganarse la confianza de los lugareños. Jiménez, admirado por el hallazgo, no dudó en aplicar su sabiduría lingüística para transcribir la obra al quiché y posteriormente traducirla al castellano. El original volvió a manos de los indígenas y hasta hoy se desconoce su paradero. No se sabe si fue destruido por los inquisidores, enterrado o como un tesoro permanece todavía escondido en algún lugar secreto. El minucioso trabajo del padre Jiménez inmortalizó la que es considerada la Biblia de los quichés, también llamado el Libro del Tiempo. En sus páginas se encuentran las claves para comprender los conceptos básicos de la cosmovisión local y la formación de los 22 pueblos de origen maya que hoy habitan en Guatemala, descendientes del antiguo imperio. El Popol Vuh es la base de la espiritualidad maya junto al calendario sagrado. Nacido de la antigua observación de los astros, representación a su vez de personajes mitológicos, el calendario maya es un engranaje perfecto de medición del tiempo, más exacto incluso que el sistema gregoriano. Los mayas concibieron una cuenta de 18 meses de 20 días cada uno, es decir, 360 días. Los 5 días restantes, necesarios para completar el calendario solar, fueron agrupados en un mes diferente al resto, al que llamaron Guayev. Eran conocidos como los días sin nombre, jornadas propensas a desgracias o catástrofes que dedicaban al recogimiento y la meditación. Días de silencio en los que no faltaba el sufrimiento físico para purificar el alma ante la llegada de un nuevo año. El catolicismo que impuso la conquista española no anuló la tradición espiritual autóctona, solo la ocultó. Los mayas adaptaron sus creencias a las nuevas formas de advocación, pero en el fondo siguieron adorando a sus dioses revestidos de imágenes cristianas. Es posible que los días del Guayev adquirieran de esta manera las formas de la Semana Santa.
y así han perdurado hasta hoy, con todas sus variantes y matices adquiridos a lo largo de los siglos, un rico y complejo mestizaje cuyos significados, perdidos en el tiempo, son ahora objeto de diferentes interpretaciones. En el corazón del Quiché, una pequeña localidad llamada San Andrés Azcabajá ofrece imágenes singulares en estos días de fervor popular. A medida que se acerca la fecha, crece la expectación entre sus habitantes. Las mujeres visten sus mejores blusas bordadas o huipiles y algunas decoran su cabeza con el chiij a modo de turbante con profusos adornos. En consonancia con los días del Guayeb, los grandes protagonistas son los penitentes. Es Jueves Santo por la mañana y ya preparan al primer grupo, el de los changaliques. A Felipe Toj, que ejerce este papel desde hace 15 años, le colocan un travesaño de tronco de rosal en los hombros. Él será quien encabece el Vía Crucis, acompañado por un grupo de nazarenos que portan cruces de madera de unos 70 kilos cada una. A los principales les han sujetado los tobillos con férreos grilletes. Solo su habilidad a la hora de caminar les permite mantener el equilibrio a costa del constante y doloroso roce de la piel. Aquí las espinas de la cabeza son solo simbólicas, las han sacado de la palma del coyol y adornan una fina corona forrada de tela hecha de una pita autóctona llamada petate. En una de las 14 estaciones aparece la figura de Judas, representada en el mundo maya como el contrapunto a un Jesucristo cuya bondadosa imagen no evitó el sufrimiento de la población nativa durante la conquista española. A Judas lo relacionan simbólicamente con Mashimón, una deidad indígena originariamente clandestina a la que ofrecen elementos ceremoniales como velas, ron y tabaco a cambio de la concesión de ciertos favores. Mashimón es hoy adorado en varios puntos de Guatemala como un reclamo espiritual maya en el contexto de la cristiandad. A la ecléctica muestra religiosa de San Andrés se añade el lúgubre lamento de los cantadores. Este grupo de varones, habitualmente encargado de llorar a los muertos en los funerales, adapta aquí el rezo del rosario con tonos que parecen heredados de la época precolombina. Es un lamento que nace de las entrañas del pueblo quiché, como el Guayeb, como la pasión, muerte y resurrección de San Andrés, una forma de expiar desde el anonimato los pecados de una vida encadenada. Hoy sus habitantes no viven épocas pasadas de esclavitud y sometimiento, pero San Andrés Azcabajá sigue siendo pobre, un flagelo penosamente asociado a lo indígena. Por eso algunos se emborrachan tomando cusa, la bebida alcohólica local hecha a base de afrecho, la cáscara del trigo. No hay que olvidar, sin embargo, que el alcohol originariamente formó parte de la advocación maya. De regreso a la iglesia, Felipe Toj y el resto de changaliques son despojados de su particular calvario. Adolorido. Sí. Pero será solo durante unas horas. Se oculta el sol y la imagen del nazareno, ataviada con la jerga o faja autóctona, se prepara para la procesión de medianoche. Procesión de un silencio roto por los enigmáticos sonidos de la pasión de San Andrés Azcabajá.
El ritual discurre en medio de una oración musical profunda, porque la emisión armónica de sonido, según los mayas, es el origen de la creatividad para el comienzo renovado de un nuevo ciclo temporal. Pero el sonido surge del silencio, del origen de las cosas. Al principio, antes de la creación del mundo, todo estaba en calma, inmóvil y callado, según el Popol Vuh. Mediante el silencio, el ser humano se reencuentra consigo mismo y puede emprender un camino mejor. Por eso, a pocos kilómetros de la procesión, en una austera casa de adobe, la ausencia de ruido preside la concentración del otro grupo de penitentes, el de los gateadores. En absoluto recogimiento, se preparan para su gran día, el Viernes Santo. Día que comienza con una procesión de mujeres. Y aunque los protagonistas hoy son los gateadores, los changaliques también estarán presentes. Todavía con los efectos de la kusha, Felipe Toj nos recuerda que él es penitente porque así lo indicaba su día en el calendario maya. Como cada uno de su nacimiento, hay uno de changarite, hay uno de bailetora, hay uno de conquista, hay uno de carpintero, hay uno de albañil. Ese es su trabajo a pedir de Dios, va. Es así. ¿Por qué que tiene ganas de hacer eso? Porque es su nacimiento, ¿va? Así es. Llega el momento de los gateadores. Hincados frente a la imagen de Jesucristo, reciben el suplicio que portarán en sus espaldas. Son espinas de una planta que no se podía llamar de otra manera, corona. Con el rosario en su mano derecha, se disponen a recorrer el Vía Crucis por las calurosas calles de San Andrés, una peregrinación con la que culminan 40 días de ayuno y abstinencia sexual.
A su lado algunos familiares les acompañan, les colocan alfombras de lana a lo largo del recorrido y les asisten si necesitan agua. Avanzan callados y con la cara oculta, reflejo del silencio y la oscuridad que presidió la génesis maya. Ahora regresan a ella para rescatar la pureza original del ser humano y afrontar un nuevo ciclo. El sufrimiento une el pasado y el presente en una concepción circular del tiempo representada en el cabresto o cola de caballo que llevan sujeta a la cintura y ahora les desatan. ¿Y por qué gatean? Una posible explicación nos devuelve a las páginas del Popol Vuh. Relata el libro sagrado que antes de la formación del hombre actual, los seres humanos fueron creados de madera, pero carecían de alma y de razón, no tenían conciencia, pronto se olvidaron de sus dioses y, caminando a gatas, vagaron sin rumbo por todas partes. Sus creadores les castigaron con un gran diluvio. Hoy los descendientes de aquellos primitivos seres de madera son los monos. Bajo el rito católico de redimirse ante las estaciones del Vía Crucis, los gateadores estarían cumpliendo con la tradición maya de revivir la creación del ser humano auténtico. Porque después del hombre de madera nació el hombre verdadero, hecho de maíz, y con él comenzó la era del pueblo quiché. En un punto del trayecto, se unen a sus compañeros de contrición en el momento más emotivo de la ceremonia, el encuentro entre changaliques y gateadores, la fusión repetida de lo cristiano y lo maya. Momento en el que los cuerpos lacerados de unos pocos se unen en la renovación espiritual y la esperanza de un tiempo mejor para un pueblo históricamente crucificado.